Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases teóricas, con el programa analítico. Bueno, en esta ocasión vamos a ver, empezar el estudio de los huesos de la cara. Perfecto. Entonces, la estructura del macizo facial, o también la estructura de los huesos de la cara, está constituido por 14 huesos. De estos 14 huesos, los 13 corresponden, 13 estructuras óseas corresponden a la maxila, que antes también se le llamaba como mandíbula superior. Y un solo hueso corresponde a lo que es la mandíbula inferior. Ahora vamos a denominar como maxila a la parte superior y mandíbula a la parte inferior. Entonces, de estos huesitos, 6 estructuras van a ser pares y 2 van a ser impares. Un hueso impar va a corresponder a la parte de la maxila y un hueso impar, que es el único hueso además móvil, va a corresponder a la mandíbula. Entonces, dentro de los huesitos que vamos a ir explicando en 2 clases teóricas, este viernes que estamos haciendo de manera virtual debido a lo que es la actividad que tenemos del censo, y el siguiente viernes se va a complementar también toda esta parte de huesos de la cara. Entonces tenemos, para nuestro estudio tenemos huesos pares que aquí están viendo de color rojo, a los 2 maxilares, 2 huesos palatinos, 2 huesos lagrimales o también llamados los unguis, 2 huesos malares o también llamados cigomáticos, 2 huesos nasales o propios de la nariz, 2 huesos cornetes inferiores, también llamados conchas o turbinas, un hueso impar que es el vómer, que constituye, como les decía, parte de las fosas nasales y del tabique nasal, y el único hueso móvil de toda esta estructura de la cara va a ser la mandíbula, que justamente este hueso va a formar junto con el temporal una articulación muy importante, ¿no? Para el odontólogo, que es la articulación temporomandibular. Bien, entonces vamos a empezar con el hueso maxilar. Este hueso maxilar, como ven en la imagen, está formando parte de la cavidad orbitaria, forma también parte de la cavidad nasal y de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, es un hueso por demás importante también para la odontología, ¿no? Debido a que ahí se van a articular las piezas dentarias en unos procesos alveolares, una articulación típica que se llama la gónfosis, ¿no? Entonces, este huesito es un hueso par, no se olviden, ¿no? Está entonces situado en el tercio medio de la cara. Para su estudio vamos a ver que este maxilar superior va a presentar 2 caras, una cara interna y una cara externa, 4 bordes, un borde superior, un borde inferior, anterior y posterior. Importante que sepan que tiene 3 apófisis que hay que estudiarlas. La apófisis piramidal, la apófisis frontal del maxilar, que por su posición está subiendo, por eso también se llama apófisis ascendente, y una apófisis palatina, ¿no? Que como su nombre lo dice, va a formar también parte del paladar. Entonces, empezamos con la cara externa. Estamos viendo un huesito maxilar del lado derecho. Entonces ahí podemos ver la apófisis frontal del maxilar que va hacia arriba, por eso se llama rama ascendente. También podemos ver en la cara externa esta apófisis que es la apófisis piramidal. Y dentro de los que es sus bordes, que también vamos a repasarlo, en la parte inferior estamos viendo las eminencias alveolares. Estas eminencias son producidas por las raíces de las piezas dentarias, ¿no? Que entran en el alveolo óseo, de las cuales estas eminencias alveolares, la eminencia del canino, ¿no? Que es la tercera pieza dentaria, es la eminencia más voluminosa, ¿no? Que si ustedes pueden palparse a ese nivel, van a ver que hay algo que sobresale. Esa es la eminencia alveolar canina. Y que por anterior o por delante de esta eminencia hay una fosa, que va a ser la fosa canina, donde justamente se va a insertar este músculo, ¿no? El músculo canino. Casi ya llegando a la parte medial,
encontramos otra fosita que va a ser la fosa mirtiforme, que justamente va a dar inserción a este músculo. Entonces, en esta cara externa vamos a estudiar enseguida la apófisis piramidal, que es lo que nos llama la atención acá, ¿no? Cuando hablamos de la cara interna de este maxilar, entonces fíjense en la cara interna, acá está articulado con el palatino, que es el siguiente huesito que vamos a estudiar, por relación que tiene. Entonces vemos una apófisis, ¿no? Una segunda apófisis que se llama la apófisis palatina. Y que esta apófisis divide la cara interna en dos segmentos, un segmento superior mayor y un segmento inferior menor. Entonces el menor, como están viendo, va a formar parte del paladar óseo, juntamente con el palatino. Y superiormente encontramos una estructura importante que es este orificio, ¿no? El orificio del seno maxilar. Es por eso que este huesito, el maxilar, se lo considera como un hueso irregular y también neumático. Y quiere decir que esta cavidad está llena de aire, ¿no? Entonces, es un hueso también neumático, ¿no? Entonces, en esta cara interna encontramos también la raíz, ¿no? La base de lo que va a desprenderse lo que es su apófisis frontal o también llamada apófisis ascendente del maxilar. Entonces, estructuras anatómicas que podemos identificar, entonces, como les decía, el orificio del seno maxilar. En su ángulo antero superior encontramos con una pestañita lo que se denomina la concha lagrimal. En la parte inferior o anterior inferior vamos a ver una fisura, la fisura palatina, que es ahí donde se va a articular una de las apófisis que tiene el palatino, que por eso se va a denominar apófisis maxilar del palatino. Y como ahí va el palatino, también se llama fisura palatina del maxilar. Entonces, ustedes siempre cuando estudien anatomía, tienen que saber las relaciones que existen entre los huesos, porque muchas veces los huesitos, o en la mayoría de sus nombres que se les ha dado, es por la relación que tiene, ¿no? Entonces, todas las estructuras que estudiamos deberían denominarse del maxilar, del maxilar, del maxilar, ¿no? Pero si hay algunas estructuras que no llevan ese nombre, están llevando el nombre con el hueso con el cual se articulan, ¿no? Por eso se llama fisura palatina. Entonces, cuando estudiemos el palatino, esta apófisis se va a llamar apófisis maxilar. Entonces, es la que va hacia el hueso maxilar, ¿no? Entonces, espero que me deje entender. Cuando estudien ustedes estructuras anatómicas, siempre lean la lógica del hueso primero, y si no lleva el nombre del hueso, debe ser porque se relaciona o se articula con el nombre del otro huesito que está designado. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, fíjense, inclusive, entre la cresta turbinal inferior, que a esta también se la llama cresta conchal, entonces ya dense cuenta, a cresta conchal, entonces hay un hueso que se llama la concha, ¿no? O cornete inferior, entonces aquí se articula el cornete inferior, ¿se dan cuenta? Esa es la lógica. Entonces, entre esta cresta conchal o turbinal inferior y la concha lagrimal a concha lagrimal, entonces se está formando un canal, el lacrimonasal, ¿no? O nasolagrimal. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene relación con eso. ¿Ven? Entonces aquí va a entrar el saco lagrimal y por ahí chorrean las lágrimas. Por eso se llama naso de la vista nasal de la nariz y lagrimal porque por ahí van a chorrear las lágrimas. Entonces, ¿se dan cuenta? Así tienen que ir a estudiar. Bien, entonces vamos a empezar con la cara externa y con esta apófisis. Hemos visto la cara interna y la cara externa. Vemos la cara externa que ahí se encuentra la apófisis piramidal. Algo importante también que tienen que ver de estos huesitos, sobre todo el maxilar, es que si bien tiene apófisis, hay algunas apófisis que se ven solamente de la cara externa, otra de la cara interna. Y en el caso de la apófisis frontal, rama ascendente, se ve de ambas caras. Entonces, la que estamos estudiando en este momento va a ser la apófisis piramidal. Esta apófisis solamente se ve por su cara externa. Entonces, fíjense que tiene una base unida al hueso. Esta base está unida al hueso. Y un vértice truncado,
vértice en forma de pirámide que se va a articular con el hueso cigomático o también llamado hueso malar. Entonces, estas caras que van a determinar la base de esta apófisis están divididas en una cara superior que también se llama orbitaria. Esta cara superior u orbitaria va a formar la mayor parte del piso de la órbita. Entonces aquí va a venir la cavidad orbitaria. ¿Sí? Entonces, este va a ser el piso de la órbita. Y en esta cara orbitaria encontramos un canal. Un canal donde el nervio maxilar cambia de nombre. Si ustedes recuerdan, el nervio maxilar, obviamente es una rama terminal del trigémino. La segunda rama va a cambiar a nervio infraorbitario. Entonces, este canal se llama canal infraorbitario. Luego ese canal, no se ve un poquito bien en esta imagen, se cierra y se vuelve conducto. No se olviden también que una estructura cuando está abierta puede ser canal o surco y cuando está cerrada se vuelve conducto, ¿no? Entonces, ahí está la cara orbitaria. Ahora, la cara que está relacionada con la parte blanda de la mejilla o la piel se llama la cara geniana. Y acá vamos a encontrar el agujero infraorbitario. Entonces el canal infraorbitario va, se cierra y se vuelve conducto, pasa por internamente el hueso, el nervio, y sale por este agujero, el agujero infraorbitario. Entonces nosotros hacemos una representación, aquí está entrando el nervio infraorbitario, entonces ahí, y sale el nervio infraorbitario para dar sus ramas terminales, ¿no? Que ya vamos a estudiar el trigémino. Esas ramas terminales del infraorbitario son tres, ¿no? Ascendentes, por lógica, están subiendo. Mediales están yendo a la parte del medio. Y descendentes están bajando. Entonces, esa es una característica que tenemos que también entender cuando veamos el nervio trigémino, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos que ir observando en esta parte. Bien, entonces, habíamos hablado de que tenemos una cara orbitaria, una cara anterior geniana. La orbitaria es superior, hacia adelante anterior, ¿no? Entonces, ahí está. Hacia atrás tenemos una estructura importante también que se llama, ¿no? La tuberosidad del maxilar, que es la cara posterior, ¿no? De esta postpiramidal. Ahí van a poder observar, fíjense, unos dos, tres orificios, a veces hay más inclusive, por donde entran los nervios dentarios posteriores. Entonces, estos nervios que van a ingresar, o el nervio dentario o alveolar, es lo mismo. Entonces, está viniendo el maxilar, para no se olviden ingresar por ahí, y da unas ramitas que van a ser los nervios alveolares. Luego ingresan por dentro del hueso, ya no se puede ver, para inervar ahí al tercer molar, al segundo molar y al primer molar, ¿no? Entonces, para darle obviamente la parte de la sensibilidad a estas piezas posteriores, ¿no? Entonces, importante esa tuberosidad del maxilar. Entonces, estas son sus tres caras que presenta la apófisis piramidal, como están viendo, demasiado importante además, ¿no? Con las estructuras que tiene. Entonces, esa es la base. Y el vértice truncado, que así se lo denomina, o piramidal, que están viendo, se va a articular con el hueso cigomático o malar. Bien, tenemos otra estructura, otra apófisis. Esa apófisis solamente se ve por la cara interna, entonces les decía, la apófisis piramidal por la cara externa, la apófisis palatina en la cara interna. Miren, es lo que estoy ahora señalando con el cursor. Entonces tenemos la apófisis palatina, que es la que divide la cara interna en dos segmentos, ¿no? Un segmento mayor, donde está el seno maxilar, y un segmento menor, que es donde está, o inferior, el paladar. Entonces, esta apófisis palatina presenta una cara superior. Esta cara superior que estoy demarcando ahora forma parte del piso de las fosas nasales. Entonces, el piso de las fosas nasales va a estar constituido
anteriormente por el maxilar y posteriormente por el palatino. Miren, este es el palatino, que ambos forman el piso de las fosas nasales. La cara inferior, miren, forma parte del paladar óseo. Entonces, anteriormente el maxilar y posteriormente el palatino, ¿no? La lámina horizontal del palatino. Entonces, ahí forman parte del piso de las fosas nasales y también del paladar óseo. En la cara superior y cara inferior. Ahora, esta es una vista superior, estamos viendo el paladar, ahí están las piezas dentarias superiores y vean cómo se está articulando las dos apófisis palatinas, izquierdas y derechas, formando la sutura intermaxilar. Y si se dan cuenta, también las láminas horizontales del palatino se articulan entre sí, formando la sutura interpalatina. Y entre ambas van a formar la sutura crucial, cruciforme también se llama, ¿no? Entonces, esta apófisis palatina tiene que tener bordes. Miren, estos son los bordes. El borde interno es el que se articula con el lado opuesto, la apófisis palatina del lado opuesto del maxilar, y que en su parte anterior va a dar o se va a encontrar con el agujero incisivo o palatino anterior, ¿no? Entonces, por ahí va a pasar el nervio palatino anterior, también llamado incisivo, que cuando estamos nosotros con revestimiento de mucosa, si ustedes llevan su lengua hacia arriba, van a ver un abultamiento ahí, que es la papila incisiva o carúncula, se llama, que es muy vascularizada, ¿no? Entonces, esta es la sutura intermaxilar. Ahí. El borde externo, que sería esta porción, es la que va a unirse a lo que es la cara interna del hueso. El borde posterior, este borde posterior, es el que se va a articular con la lámina horizontal del palatino, ¿no? Entonces ya con su borde anterior. Ustedes tienen que darle la lógica. Por eso les decía, es importante que tengan huesitos para que ustedes también los armen, los desarmen y puedan estudiar las relaciones anteriores, posteriores, mediales, laterales, superiores, inferiores, que eso es muy importante, ¿no? Bien. En su borde anterior, por si acaso de esta apófisis palatina, miren, aquí está su borde anterior, presenta una elevación que va a ser la cresta incisiva, y que ahí se va a articular también el hueso vomer, que es el hueso del tabique nasal, ¿no? O el septum nasal. Acá se puede ver el canal, ¿no? Incisivo, palatino anterior, y que cuando está articulado ya se vuelve conducto. No nos olviden que cuando está abierto es canal o surco. Cuando está cerrado ya es un conducto. Bien. Dentro de los bordes, ya habíamos visto algunos bordes. Está el borde posterior, que también le llamábamos la tuberosidad, donde están los orificios para los nervios alveolares posteriores o dentarios posteriores. El borde anterior, que es el que delimita el orificio anterior de las fosas nasales y que cuando se articulan van a formar la espina nasal anterior, ¿no? El borde inferior, también llamado alveolar, donde las eminencias alveolares, producto de las raíces de las piezas dentarias que se articulan en el hueso, y no se olviden que la eminencia canina es la más grande, ¿no? Y del borde superior, en su extremo anterior, se desprende esta apófisis que nos faltaba. Esta apófisis se denomina la apófisis frontal del maxilar. Entonces, si dice frontal del maxilar, ustedes ya tienen que darse cuenta que se va a articular en el frontal, ¿no? Ah, pero vamos a ir a ver en qué parte del frontal, ¿no? Ya hemos pasado sus huesitos, ya tienen que saber. Pero como es una estructura que va hacia arriba, algunos autores también la llaman como rama ascendente del maxilar, ¿no? Entonces también tiene la lógica. Ahora, esta apófisis se puede ver desde la cara externa como también de la cara interna. Entonces aquí están viendo en su cara externa y aquí en la cara interna. Entonces en la cara externa presenta esta cresta, la cresta lagrimal anterior. Entonces, algo también importante que se les ha explicado en generalidades es que cuando ustedes escuchen una estructura
que diga anterior, superior, externo, tiene que existir otra que sea su opuesta. Si dice aquí cresta lagrimal anterior, entonces debe haber otro hueso que tiene la cresta lagrimal posterior. ¿Se dan cuenta? Entonces denle la lógica. Si no habría eso, solamente diríamos cresta lagrimal. Listo, nada más. Pero como dice anterior, tiene que haber posterior. Si diría superior, tendría que haber inferior. Es así que ustedes manejen la lógica para el estudio. ¿Ya? Entonces esta es la cresta lagrimal anterior que miren, se divide en dos caras. Esta, la cara nasal. Entonces aquí van a estar los huesos propios de la nariz. Y una cara lagrimal. Entonces aquí va a venir el unguis o lagrimal para formar el canal nasolagrimal, ¿no? Importante. En la cara interna de esta apófisis frontal o rama ascendente, presenta una cresta. La cresta turbinal superior, que también se llama la cresta etmoidal. Ah, bueno, etmoidal. Entonces, ustedes recuerdan etmoides. El etmoides tiene los cornetes, el cornete superior y el cornete medio. Por eso es que también se llaman turbinas, cresta turbinal. Aquí se articula el cornete medio en su extremo anterior y miren, el palatino igual va a tener crestas turbinales. Entonces, ahí va a ir el cornete medio y aquí va a ir el cornete inferior. Enseguida con palatino les voy a explicar cómo se articula. Entonces recuerdan que en la base de la apófisis frontal estaba la cresta turbinal inferior o cresta conchal. Ah, cresta conchal, entonces con el cornete inferior. Cresta etmoidal con el etmoides, pero con el cornete medio. Esa es la diferencia, ¿no? Bien, ahora acerca de sus bordes, miren, de la apófisis frontal. Este es el borde anterior. Se está articulando con el hueso nasal, hueso propio de la nariz. Ah, pero ustedes ya le dan la lógica. El hueso propio de la nariz tiene un borde medial y un borde lateral. Es con su borde lateral. ¿No? El borde posterior de la rama ascendente, con el unguis. Aquí está el unguis, o hueso lagrimal. Igual, denle la lógica. Borde anterior, borde posterior. Entonces, con el borde anterior. Su borde superior con la apófisis orbitaria, perdón, su borde superior con la escotadura nasal del frontal. Esta escotadura, que es en una vista frontal, es como una letra B abierta hacia abajo. Tiene una porción medial y una porción lateral. Es con la porción lateral de la escotadura nasal del frontal. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que estudien ustedes con láminas así a colores para que sepan con qué hueso se está articulando. Y obviamente es mejor si tienen el huesito para que puedan ver y ustedes pueden pintar. Hay algunas réplicas que me han estado mostrando algunos estudiantes, están, siempre y cuando tengan los detalles anatómicos son buenas y ustedes además pueden pintar. Esa es la idea para que ustedes puedan repasar. Uno de los métodos de estudio también es pintando, jugando, aprendiendo, armando. Esa es la idea para que ustedes aprendan. Bien, entonces hasta ahí es el hueso maxilar. ¿Ya? Nos pasamos a la parte del hueso palatino. Entonces, este hueso palatino es otro hueso par. Estamos viendo aquí un cráneo, una cabeza, por su vista inferior. Aquí vamos a ver el palatino, sus láminas horizontales. Estamos viendo acá del palatino, que obviamente, como su nombre lo dice, va a formar parte del paladar, ¿no? Va a delimitar también los orificios posteriores de las fosas nasales. Va a formar parte de unas fosas importantes, ¿no? La palatina, que ya vamos a ir viendo enseguida. Entonces, este hueso palatino es un hueso par. Para su estudio vamos a estudiar, vamos a determinar una lámina vertical, una lámina horizontal, apófisis, las cuatro apófisis y también aquí tendríamos que aumentar los segmentos que tiene un hueso. Entonces, siempre otro consejo también que les doy que para cuando estudien, háganse esquemas de lo que van a estudiar, ¿no? ¿A qué características generales tiene? Tengo que estudiar lámina vertical, horizontal, apófisis y aquí voy a colocar segmentos.
Entonces, eso tengo que identificar. Y luego ya en cada una de las estructuras identifican qué es lo conveniente. ¿Ya? Entonces, miren, la lámina vertical en su cara interna presenta dos crestas. Como estábamos hablando hace un momento en maxilar, son crestas turbinales superior e inferior. Ustedes ya se dan cuenta. ¿A quiénes les decíamos turbinas? Ah, los cornetes. Pero hay tres cornetes, el superior, el medio y el inferior. O sea, aquí se articula el medio, el cornete medio, el extremo posterior del cornete medio. Ah, este cornete medio, ¿dónde se origina? En el etmoides. Por eso es que en la literatura dice la cresta etmoidal. Y aquí abajo, el que están viendo de azul, este relieve es la cresta turbinal inferior. Ahí se articula el cornete inferior. Por eso también se le llama la cresta cubital, ¿no? Eso es lo que podemos observar en su cara interna de la lámina vertical. En su cara externa, de su cara externa se desprende cuatro segmentos. Esto es lo que faltaba al principio. Eso van a aumentar. Segmentos. Tiene por si acaso cuatro apófisis y cuatro segmentos. Entonces, fíjense, los segmentos que podemos mencionar es el segmento sinusal. Ah, el maxilar tiene el seno maxilar. Entonces, este segmento va hacia la cara interna y cubre parte del seno maxilar. Por eso se llama sinusal. Y este segmento se prolonga en forma de punta, formando lo que estoy pintando ahora, lo que se denomina la apófisis maxilar del palatino. Ah, entonces dice apófisis maxilar del palatino. Tiene que ver con el maxilar. Entonces esta apófisis va a cerrar la prolongación o la parte del seno maxilar. Entonces por eso se llama maxilar. Bien, ahora tenemos también un segmento que está aquí delimitado con verde. Ese es el segmento maxilar. Este segmento maxilar, entonces obviamente se va a llegar a articular con el hueso maxilar. ¿Y qué forma o está dividido? Cuando está desarticulado está dividido por este canal, el canal del conducto palatino posterior o palatino mayor. Entonces les decía que cuando una estructura ven desarticulada se denomina canal surco, depende si es mayor o es menor, pero cuando está cerrado ya es conducto, porque no podemos observar, se está cerrando, ¿no? Entonces, esos son los segmentos maxilares. Encima de este segmento, el segmento interpterigo maxilar. Interpterigo maxilar, entre las aposteroides y el maxilar. Entonces, este va a formar parte del trasfondo de la fosa, ¿no? Que ya vamos a ir estudiando la fosa del pterigo palatina, ya vamos a ir bien. Y hacia la parte lateral, aquí está, lo hemos aumentado, pues estaba, no se puede observar en esta vista, el segmento pterigoideo. Este se va a adaptar o articular con la apófisis pterigoides, ¿no? Entonces, por eso se llama segmento pterigoideo. Entonces, son los cuatro segmentos que tenemos que repasar. Bien, entonces ven el esquema de Rubier. Entonces van a ver ustedes acá, tenemos el segmento sinusal, el segmento maxilar dividido en dos por el surco palatino mayor o palatino posterior. Encima está el segmento interpterigo maxilar y lateralmente está el segmento pterigoideo. Ya luego se va a prolongar con su apófisis piramidal, ¿no? Entonces son los cuatro segmentos que podemos observarlos. Bien, cuando hablamos de los bordes, entonces el borde superior es muy importante de la lámina vertical. Este borde superior tiene tres estructuras, de las cuales ustedes van a identificar. La apófisis orbitaria es la mayor, es la más grande. La apófisis esfenoidal es más pequeña o más inferior. Y una estructura que divide ambas es esta escotadura. Entonces, fíjense que escotadura se denomina cuando tiene un espacio, es decir, no está cerrado. Sin embargo,
ahí se articula el esfenoides. Entonces yo lo voy a articular ahorita el esfenoides, se llama apófisis esfenoidal y va a tener una carilla esfenoidal, la puedo orbitar. Entonces ahí va a ir articulado el esfenoides, miren, ahí. Cuando este esfenoides se articula, esfenoides, ahí se articula, esta escotadura ya no, ya está cerrada, ya no es escotadura, entonces se vuelve agujero, ¿no? Esfenopalatino, esfenoides y palatino. Cuando no está el esfenoides, escotadura esfenopalatina. Esos también van a analizar cuando están viendo estructuras desarticuladas o cuando están viendo como una sola pieza, ¿no? Articulada. Entonces, importante que relacionen de esa manera. Perfecto, entonces tenemos la apófisis esfenoidal, la apófisis orbitaria y la escotadura esfenopalatina, o cuando se articula se denomina agujero esfenopalatino. Ahora, esta apófisis orbitaria presenta segmentos, que a veces también se preguntan. Miren, aquí está el segmento esfenoidal, que ahí va a ir el cuerpo del esfenoides, como les decía, para cerrar este escotadura. Ahí va. Una carilla orbitaria que va a ir al piso de la órbita, al piso de la órbita. Y una carilla etmoidal que va a ir a la parte del laberinto etmoidal. Entonces, es por eso que tiene sus tres segmentos que van a ir a articularse, ¿no? Bien, ahora nos vamos a la apófisis piramidal. Aquí están viendo un maxilar, ahí está el seno maxilar, están viendo el unguis y acá están viendo el palatino. Miren, esta es la fosa pterigo, la apófisis pterigoides de los esfenoides y el maxilar, pterigo maxilar. Y en el fondo está el palatino. Ah, entonces ahí está la pterigo-palatina, ¿no? El trasfondo. Miren, aquí está la escotadura. Aquí está la pose orbitaria del palatino, que va a la órbita. Y la pose esfenoidal, ahí se está articulando ya con el esfenoides. Se ha articulado, entonces ya no es escotadura, es agujero esfenopalatino, ¿no? Esa es la idea que ustedes puedan captar. Ahora, esta pose piramidal es la que se desprende entre la lámina vertical y la lámina horizontal, y la que va a ocupar la escotadura pterigoidea. Si ustedes recuerdan al esfenoides o posterigoides, en la parte inferior de la lámina interna y la lámina externa del posterigoides hay una escotadura, que es ahí donde va a ingresar esta piramidal. Obviamente va a tener una porción rugosa que se va a articular con la tuberosidad del maxilar y luego va a cerrar esa escotadura, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta también. Listo. Por último, tenemos la lámina horizontal. Esta lámina horizontal del palatino, si se dan cuenta, es una forma de letra L que se articulan los dos huesos palatinos entre sus láminas horizontales. Entonces, esta lámina horizontal presenta una cara superior que forma parte del piso de las fosas nasales junto con el maxilar. Una cara inferior que va a formar parte del paladar óseo junto también con el maxilar. Entonces, la parte anterior del piso de las fosas nasales y la parte anterior del paladar lo forma el maxilar y las porciones posteriores el palatino. Entonces, el maxilar está por adelante y el palatino está por detrás, o anterior y posterior, de acuerdo a la terminología. ¿Ya? Entonces, fíjense, el palatino aquí está articulado, ¿no? Entonces, acá podemos ver al palatino con su apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal. La más pequeña, la esfenoidal. Ahí está la escotadura esfenopalatina. La cara interna, estamos viendo, está la cresta turbinal superior o etmoidal y la cresta turbinal inferior o conchal, ¿no? Entonces, aquí está la lámina horizontal articulándose ya. Entonces, solamente para repasar esta partecita, les voy a indicar cómo se articulan. Aquí está la cresta turbinal superior
o etmoidal y la cresta terminal inferior o conchal del maxilar. Lo mismo, la cresta etmoidal terminal superior del palatino y la cresta conchal o terminal inferior del palatino. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se van a articular los cornetes. Entonces va a haber aquí el cornete medio, ahí va a ir el cornete medio, ¿sí? Y también va a ir aquí el cornete inferior. Se van a articular, ¿se dan cuenta? Entonces siempre el cornete inferior es más grande que el cornete medio y obviamente más grande que el superior del medio. Entonces, miren, están cerrando el orificio del seno maxilar, están protegiendo ahí. Entonces van a ir a articularse. Esa es la idea. Bien, entonces seguimos con la lámina horizontal del palatino. Entonces, esta lámina horizontal va a tener, no sé si estoy con bordes, sí, perfecto. Aquí miren, ahí están los bordes. El borde interno o borde medial, se olviden que todo interno es medial, externo es lateral. Se articula con el lado opuesto, formando la sutura interpalatina, ¿no? Su borde lateral o medial igual va a formar parte de la parte del cuerpo, el ángulo donde se va a desprender lo que es la lámina vertical. Y ahí se puede observar el agujero palatino mayor o posterior. ¿Ok? Su borde anterior se articula con la apófisis palatina del maxilar. Y su borde posterior es libre, miren, no se está articulando. Cuando en osteología se le dice libre, ¿qué quiere decir? Que no se articula con otro hueso. Pero sin embargo, acá no puede estar así vacío. Aquí se van a insertar los músculos del paladar. Entonces, la poneurosis de los músculos del paladar. Y cuando se articulan, forman esta estructura que se llama la espina nasal posterior. Si ustedes recuerdan, anteriormente en su cara externa está la espina nasal anterior. Entonces, aquí está la espina nasal posterior. Bien. Con eso estaríamos terminando el palatino y nos vamos al hueso lagrimal, ¿no? Hasta aquí vamos a llevar la clase de hoy, nuestros tres primeros huesitos. Y el siguiente viernes van a terminar, lo que corresponde, va a terminar los huesos de la cara. Entonces, el hueso lagrimal o hueso también llamado unguis es un hueso que se encuentra formando, miren, parte de la cavidad orbitaria. Ah, pero esta cavidad, miren, tiene una pared superior o techo, pared inferior o piso, pared externa o lateral, pared interna o medial. Ah, entonces forma parte de la pared medial o interna de la cavidad orbitaria, ¿no? Lo que está de rojito, ese es el hueso lagrimal o también llamado unguis. Este hueso lagrimal, entonces ya saben, es un hueso par, es un hueso plano, forma parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. Como hueso plano vamos a estudiar dos caras y cuatro bordes, ¿no? Entonces no es muy complejo el estudio de este huesito, lo que tienen que ver las articulaciones que tiene, esa es la clave. Entonces, si lo desarticulamos, ustedes van a poder identificar que la cara externa presenta en la parte media una elevación, que esto va a ser la cresta lagrimal posterior. Aquí está la posterior. La anterior hemos visto en la apófisis frontal del maxilar, entonces esta es la posterior. Y que en su borde, hacia su borde inferior se desprende una elevación que se llama el gancho del unguis o del lagrimal, o también llamado amurus lagrimalis. Hay un gancho, ¿no? Entonces, que va a dividir en una porción etmoidal y una porción lagrimal. Ah, entonces va a formar parte del canal nasolagrimal y la otra porción va a ir a articularse con el etmoides. Entonces, esa es la lógica. Bien, en su cara interna, miren, es más cuadrilátero, tiene tal vez la huella de que deja la parte externa, la cresta lagrimal posterior. Igual en una esquemita que también tiene ahí los atlas y también el texto de Rubier, están viendo acá, miren,
por su cara interna, cómo se está articulando este MUIS también con las masas laterales o el laberinto etmoidal del etmoides, ahí con el frontal, ¿no? O con la apófisis frontal del maxilar, en todo caso, ahí también se articula con este hueso, el cornete inferior. ¿Mm? Entonces, todo eso es lo que hay que observar. ¿Está? Bien, entonces, este huesito, lo que vamos a estudiar son sus bordes. Entonces, el borde superior, como están viendo acá, se articula con la apófisis orbitaria interna del frontal. Ese es el borde superior. El borde inferior, donde está el gancho, el ambulus lagrimalis, se va a articular con la carilla orbitaria del maxilar o de la apófisis piramidal del maxilar. ¿Sí? Ahí, en el gancho. Pero el borde en realidad baja, miren, y se articula con el cornete inferior. Entonces, cuando vean cornete inferior, van a ver que el cornete inferior tiene tres apófisis, de las cuales aquí dos se están observando. Y una se va a llamar apófisis lagrimal para el borde inferior del unguis. Entonces, esta estructura que se llama el gancho se va a articular con con la carilla orbitaria del maxilar. Y este borde inferior se va a articular con el cornete inferior. Esa es la diferencia. ¿No? Bien, el anterior, borde anterior, se articula con la apófisis frontal del maxilar, o rama ascendente, pero ya saben, con el borde posterior. El borde posterior, con este de amarillo, que sería el etmoides, esa es la lámina papirácea, o lámina orbitaria del etmoides, ¿no? Que se está articulando. Ahí, obviamente, con su borde anterior. También se llama hueso plano del etmoides. Perdón. Entonces, esas son las estructuras que tenemos que identificar. Bueno, este huesito ya va a ser tema de la siguiente semana. Entonces, con eso estaríamos terminando el día de hoy, ¿no? La clase teórica, vayan repasando, por favor, no se hagan ganar con el tiempo, ya estamos en huesos de la cara, ¿no? Entonces, todos los docentes ya estamos evaluando huesos del cráneo. Entonces, vayan practicando, vayan, por favor, estudiando. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hoy día y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.